Central, canal 39 de UHF como planta matriz y se retransmite por los canales 70 de Claro, 26 de Altiz, 22 de Aster, Carivisión con cobertura nacional, canal 46 de Telenor, 36 en Telemón, canal 54 en Altiz, La Voz del Trópico, Win Telecom, canal 228 y en los canales 45 y 1045 de BIS TV en el cable de Claro. Top Latina 101.7 FM para que nos escuche, al igual que en La Voz del Trópico 790 en AM y HIJB 830 en AM. Doctor, buen día. Nos dice el profesor de la comunicación, Carlos Alonso, que cuando uno está afónico debe de callarse. Pero los acontecimientos de hoy obligan primero a decir que estamos, porque no lo puedo ocultar. Y segundo, de que vamos a necesitar mucho al profesor Alonso en las muchas cosas que hay hoy. Y eso, que yo no caí en el asunto de la forma de respirar desde el estómago y los ejercicios de calentamiento ni nada de esas cosas, doctor. Bien. Creo que Félix de Sena felicitó a Enriquito Rojas, que cumple años hoy. Y a todos los nacidos un 20 de enero. Hay una situación interesante y es que hoy tenemos la toma de posesión del presidente del país líder en el mundo, el presidente del mundo. Sí, Donald Trump. Y una vez más en la presidencia. Coincidencialmente, en el día de Martin Luther King, vamos a buscar la biografía de este señor. De Martin Luther King. Para que hagamos una comparación de lo que es el día de Martin Luther King con el día que se eligió para... Está constitucionalmente así en Estados Unidos, que los 20 de enero el presidente toma posesión. Martin Luther King era un ministro y activista bautista estadounidense. Se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Ahí tenemos también que precisamente Martin Luther King era un miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y de la Convención Bautista Nacional. Martin Luther es Martín Lutero. Sí, Martin Luther King, sí, pero hijo de una persona del mismo nombre que ya era activista de los derechos civiles de los afroestadounidenses, sí, eso es. Y fue asesinado, ¿verdad? Fue asesinado, sí, pero él fue un premio Nobel. Fue asesinado, ¿verdad? Sí, fue asesinado. Y también fue el premio Nobel, son dos cosas. Sí, también, sí, pero él murió asesinado precisamente. Martin Luther King hizo una frase, 20 frases famosas, no le vamos a dar lectura, pero la más importante, yo tengo un sueño. Sí. Mira a ver si la encuentra. Yo tengo un sueño. I have a dream. I have a dream. Ok, sí, así es. Yo tengo un sueño. Y líder negro que luchó por los derechos civiles, nació el 15 de enero del 29 Sí. y fue muerto el 4 de abril del 68. Fue Nobel del 64. Dice, yo tengo un sueño, vivir en una América sin discriminación y en igualdad. Justamente hoy toma posesión Donald Trump, Dice, que tiene una historia
a contar, diferente al resto de los presidentes. Hay mucho que vamos a hablar durante todos estos días, pero lo más importante es el proceso de ascenso al poder de un hombre que gobernó Estados Unidos 4 años, se fue y que es el ejemplo más patente de lo que es la utilización de la justicia para la eliminación de un candidato presidencial. No digo inocente, no digo inocente. Utilización de la justicia para eliminar un candidato presidencial. No lo pudieron evitar. Los pueblos son los pueblos y la democracia tiene muchos problemas, pero todavía no se ha encontrado un sistema que la pueda sustituir. De modo que hoy hablaremos de Donald Trump más adelante. Queremos hoy expresar nuestro pésame a familias que han perdido sus familiares y que fueron personas conocidas en este país. Murió la semana pasada Simón Díaz. Simón Díaz fue uno de los voceros policiales más trabajadores y conocidos que hemos tenido. Tenemos el caso de Manuel José Cabral, miembro de una de las familias de la oligarquía dominicana, fue ministro y un abogado de bien que falleció el viernes. Falleció José Manuel Armentero Ríos, uno de los del grupo de los armenteros que pertenecieron al grupo de empresarios que conformó una clase empresarial dominicana. Él fue presidente de lo que era la Asociación de Hombres de Empresa. ¿Usted se recuerda, doctor, que había una forma de representar algunos negocios y que yo llegué a ver ya cuando la última etapa, por ejemplo, cuando hablábamos de la Casa Velázquez, la Casa Armenteros, la Casa Brugal? Así, eso era como ese tipo de negocio familiar se representaba así de esa manera. Y yo recuerdo esos almacenes grandotes que tenía así, esa familia Armenteros de cuando comenzaron. Todavía hoy, frente al muelle de San Pedro, está el edificio que luego lo adquirió el senador José Alfonso Canto. Alfonso Canto. Y que ahí está donde se fundó esa casa que tú señalas. Está también la casa de César Iglesias, que es la que fundó hoy César Iglesias, que era así. También falleció Pepe Mujica, el famoso presidente que pertenece al grupo de presidentes latinoamericanos que conformaron una época de hombres diferentes. Era como una conciencia, así, como una persona que recomendaba gobernar con la mesura. De hecho, muy famoso se hizo por esa vida tan humilde que llevó a pesar de estar en el poder y de mandar en su país precisamente. A pesar de ser un exguerrillero, tenía un discurso papal. Parecía que hablaba el Santo Padre. Un papa ateo, decía usted que era. Sí, hasta la hora de su muerte, que la previó hasta el último minuto, sabía lo que le pasaba y vivió hasta el último minuto enviando mensajes. También de Pepe Mujica, de Manuel José,
de Simón Díaz y de José Manuel Armenteros, se va a hablar un poquito más que el día de hoy. Pero nosotros estamos de luto por la muerte de un compañero de 20 años. Desde que teníamos La Nación, estuvimos acompañados de Manuel Gómez Medina, precisamente, sí. Manuel Gómez, podemos decir muchas cosas. Falleció anoche. Falleció anoche Manuel Gómez tras un accidente cerebrovascular en su casa del sector Manganagua del Distrito Nacional, pero después de haber fallecido, de haber padecido este accidente, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera. Fue llevado el viernes en la tarde de urgencia, aunque falleció en el día de ayer. Conducía el programa En Perspectivas por el Canal 26 de Carivisión junto a Grisel Cruz. Laboró, como dijimos, durante 2 décadas al lado del equipo de acá, de Revista 110. Los familiares dicen que venía padeciendo algunos problemas de salud. No fue hasta la tarde del viernes cuando los compañeros de trabajo y amigos fueron a su vivienda y le encontraron sin vida, precisamente. Paramédicos del sistema 911 inmediatamente acudieron al llamado, ingresándolo en los cuidados intensivos del Hospital Marcelino Vélez. Le hacemos llegar el pésame a sus hijos Emmanuel Arquímedes, Kateri Estel, Sahuilki Eliezer Rafael e Ismael David Gómez Acosta. Los principales deudos de Manuel somos nosotros. Manuel era parte de la revista. Yo creo que si Kelvin Trejo tiene alguna imagen del programa que él realizaba con la doctora... Con la licenciada Grisel, sí. Sí. Así pueden ver a alguien que es uno de los héroes anónimos de la revista. Ciertamente, Manuel sí. Fue el principal asistente de la revista durante los últimos 23 años. Comenzó a trabajar con nosotros en La Nación y tenía la capacidad de trabajo increíble. Era un ser humano, naturalmente. Autodidacta en muchos aspectos también, porque no solamente se desenvolvía bien con lo que tenía que ver con la comunicación, sino que también era una persona muy versada en lo que todo eran el soporte técnico, la parte del manejo de la informática también aquí en la empresa. Una persona que de esas figuras esenciales que uno tiene precisamente dentro de una empresa, que son imprescindibles. Vamos a seguir dándole curso al programa, porque mire, ahí está. Okay. Ese es Manuel. Manuel Gómez se nos fue anoche. Bueno. Era no un ancla, no. Era una de las personas en que reposaba la responsabilidad de la producción. Acá. De la producción de este y de otros programas nuestros. Según nos informa su esposa María Catalina Acosta Sayas, las honras fúnebres tendrán lugar desde esta mañana en la funeraria de Los Ríos, ahí en la avenida Coronel Fernández Domínguez. Funeraria Betancourt se llama, sí. A las 10. A partir de las 10 va a estar expuesto en la funeraria Betancourt de Los Ríos, en la avenida Coronel Fernández Domínguez, un poco antes de llegar a Los Bomberos. Ahí está, a mano izquierda de norte a sur. Bien. Señores, nosotros aquí vamos a decir que aparece una nota en que el periódico El Listín nos dice algo que mucha gente quizás no comprenda
en su contexto. Dice, apoyan más de uno, circulen en vehículos. Cuando eso se dice, inmediatamente uno piensa en motores. Eso no tiene nada que ver con motores. Carlos, di a qué se refiere esa información. Pero yo lo que digo es que para una cosa que debe ser optativo, y vamos a decir, eso no se manda a hacer, eso se sugiere. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice esta información? Lo que el director de Intran está diciendo en esa información es que le sugiere a las personas que dispone, que la gente o les exhorta a llevar a otras personas en sus vehículos. Cuestión de que haya menos individualización en el transporte y haya menos carros en la calle. Es decir, lleve a alguien consigo. Si usted tiene a alguien que tiene la misma ruta que usted lo conozca, coordinen y hasta túrnense en cuanto al uso de los vehículos de la casa para ir en un solo vehículo, porque esto le decimos nosotros. Si usted se da cuenta, muchas veces los tapones son formados por mucha gente que andan solamente el conductor en cada vehículo. Entonces, él dice que, pero la manera en que lo dice quizás no es bastante clara, pero está exhortando a la gente a que lleve pasajeros consigo. El que tiene un vehículo, que contribuya a que haya menos carros en la calle llevando gente con él. Eso es lo que yo creo. Mira, yo creo, y me hace sentir peor, el que un día en que personalmente yo quisiera expresarme sobre varios temas en forma más amplia, yo tenga esta limitación, pero es uno de esos días que uno no puede quedarse en casa. Si conociera el lenguaje de señales, tuviera que usarlo, pero es que están ocurriendo cosas que son impostergables comentarlas. Miren, el tránsito de aquí parece a 2 o 3 temas que nosotros estamos tratando en una forma inapropiada e inaceptable. La prensa dominicana está superficial, incompleta y carente de lo que se conoce por la misma prensa como el background, el origen de las cosas. Un pueblo no puede entender que se le largue un retazo de una pieza de tela estampada. ¿A qué me refiero? Hay diferentes áreas. Hoy, por ejemplo, apoyan más uno en vehículos. ¿Usted sabe lo que ellos están hablando? Que si usted vive en los Guarícanos y tiene un vecino al lado que viene para el centro de la capital y que trabajan cerca, que usted traiga a su vecino para evitar descongotamiento. Porque usted ve en el tapón de la autopista Duarte o de el puente Duarte, 2 vías diferentes, muchos vehículos con un conductor, un solo conductor y 5 asientos vacíos. Y posiblemente esas personas podrían viajar juntos en algunos casos. De eso está hablando esa noticia que está ahí en el listín. Naturalmente, el tránsito y otras cosas han llegado a un punto en que es difícil lo que se está haciendo. Por ejemplo, el nivel de complejidad del tránsito en la capital ha llegado a que tú no puedes pensar que un vecino pueda esperar a otro vecino para traerlo al centro de la capital. Puede darse. No puedes esperar
que los colegios estén cerca de los hogares en donde viven los estudiantes. Nosotros estamos en Plaza Naco. Creo que los que estudian en el San Judas Tadeo, que está a 100 metros de aquí, podría ser un lugar ideal para vivir esos niños, pero no es posible. Podría ser que el Banco Popular, LIR Comercial y más de 50 empresas que tienen más de 50 empleados llegan a un acuerdo para que sus empleados vivan cerca de sus sucursales. El empleado de LIR que vive en Herrera trabaje en una de las sucursales de Herrera y no en Los Minas. Se puede hacer que los carriles de la autopista Duarte, como está dispuesto y no se cumple, se especialicen, unos en los vehículos pesados, en el de la derecha, otros a los que llevan muchos pasajeros, que es el de la izquierda. Se puede pensar que hay días que se puede circular vehículos con placa nones y con placa pares. Y todo eso se puede disponer, pero hay un problema. Para ello tiene que haber un transporte público no eficiente solamente, sino suficiente. Suficiente en el que cerca de todos los metros estén colmados de parqueos y que haya suficientes metros para la gente de los Alcarrizos, de Palamara, del mercado, puedan venir al kilómetro 9, al 9 solamente, todavía no puede. Entonces, estamos llenos de buenas intenciones, nada de eso funciona en este momento, nada. Lo mismo que un editorial que usamos aquí en este periódico y que hoy es una nota del Caribe sobre que el Ministerio de Cultura no es farándula. No, bien, la farándula es la columna síntesis de este lunes 20 de enero. No es cultura. El país tiene suficiente madurez para que, sin importar los compromisos que tengan los presidentes, se nombre al personal idóneo en los ministerios. Repito, cultura no es farándula. No se trata de que yo tenga casi 40 años en televisión y me tomen en cuenta. Lo mismo para Roberto Ángel Salcedo, que tiene muchos méritos, pero con un perfil para hacer otro tipo de aportes. Para el Ministerio de Cultura, ahí están Tony Raful, Andrés L. Mateo, Frank Moya Pons, José Rafael La Antigua, Bernardo Vega y hasta Aníbal de Castro. Hay que tener conocimiento de las artes para gestionar los teatros, los museos, las escuelas de música, el cine, la biblioteca y el ballet. Sí, hemos tratado de algunos elementos aclararlos. Tenemos hoy, además del tema de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos de América, algunas situaciones que quizás explicándolas uno la puede entender mejor y a veces ser un poquito comprensivo y consecuente con algunas medidas. Nosotros tenemos
muchas cosas, como por ejemplo, acaban de corregirnos que Pepe Mujica no ha cerrado los ojos todavía. Una buena noticia, porque puede ocurrir un milagro. También queremos decir que el pronunciamiento de Marco Rubio en favor de la República Dominicana, tenemos la explicación de dónde surge y por qué surge. Tenemos también las expectativas que hay en el mundo con respecto a esos titulares que todos los periódicos coinciden. Comienza una era de temores y de esperanzas, porque es un gobernante atípico que forma parte de una generación que perdieron el poder por actuaciones y acusaciones de corrupción y que volvieron a recuperarlo. Tenemos el caso de Ignacio Lula da Silva, tenemos el caso de Donald Trump. Son casos que son extremos, pero muchos de ellos se quedaron interruptos, es decir, que no se llegaron a materializar completamente. También las expectativas que hay con respecto a nosotros de ese gobierno. Tenemos que hablar de esa toma de posesión y de los aportes a la campaña, cómo se hacen en Estados Unidos, cómo se hacen aquí, y que, por ejemplo, ayer hubo un almuerzo con aquellos que aportaron una suma de dinero a la campaña para evitar el problema de hoy. Estos señores ya celebraron con el presidente el triunfo. Cumplieron su deber, que era propiciar el gobierno que a ellos les convenía, no el que le dio concesiones, sino el que le convenía a sus intereses. Entonces, hoy no va a ser posible la famosa toma de posesión, como se hace normalmente, por el clima. Y mucha gente que viajaron van a tener que conformarse con guardar la tarjeta de recuerdo. Tú sabes que hay muchos cambios que no tienen que ver necesariamente con el clima, y es el modelo que realiza la administración ya de Trump con respecto a sus invitaciones de la toma de posesión y su forma de la toma de posesión. Hay mucha gente que no conoce cómo va funcionando esto en los Estados Unidos. Hoy uno puede ver que desde el viernes se hacen especulaciones y todo eso sobre quién está invitado y quién no. Señores, los presidentes, por ejemplo, eso cambió hace tiempo. Inclusive uno puede ver un artículo ahí del Diario Libre de Aníbal de Castro de cómo funciona esto. Y no es verdad que Estados Unidos decidió invitar a algunos presidentes, 3 o 4 presidentes, porque cambió la forma de realizar la parte diplomática de este evento. Pero asimismo tú tienes la cantidad de eventos que se producen desde el viernes, cenas, compromisos, recaudaciones. Señores, la cantidad de dinero que recibe y que sigue recibiendo Donald Trump, la cantidad de dinero que sigue recibiendo Donald Trump con esto de todavía ahora ya siendo presidente, después que ganó, todo lo último que hizo Donald Trump fue lanzar una criptomoneda y ya esa criptomoneda se multiplicó por 1000.
Entonces, tú tienes miles de millones de dólares, la cantidad de dinero, la cantidad de gente que recibe una invitación de un legislador, de un comité de campaña, a una actividad, son cientos. Señores, 2 millones de personas fueron a la toma de posesión de Biden. Más de 1 millón de Obama, 1 millón fuera de Biden o inverso. Entonces, tú tienes la cantidad de actividades. Aquí hay gente en el mundo que cabildea sus invitaciones y hay gente que tiene méritos porque aportó esa campaña o trabajo o recursos y lo sigue haciendo. Este fin de semana hubieron eventos donde grandes personas que todavía están aportando, porque los cabildeos continúa la recaudación, continúan las aspiraciones de esas personas que están ahí. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto. Vamos a una breve pausa y continuamos inmediatamente, que vamos a hacer el cambio.